Buenas tardes, profesora. Vamos a presentar el caso de dos del grupo 12. Los integrantes del grupo son Kevin Pauletti y Pablo Arcón. Bueno, a manera de introducción vamos a introducir de qué significa la cereza para Chile. Bueno, en tema económico es muy importante, ya que es la principal fruta fresca exportada que deja más ingresos para Chile. En cuanto a la producción, esta se produce a contrastación de los países que más exportan. Y acá lo máximo donde se produce esta fruta es en la zona central, mayormente la sexta y séptima región, siendo la séptima región la que más produce esta fruta. También las tasas han aumentado y en 10 años más se dice que se va a cuadruplicar las hectáreas plantadas que hay en el año 2021-2022. Bueno, cuando a los ingresos que deja esta fruta exportada, fluctúan un poco, ya que en cuanto al año 2020 hubo la pandemia y por eso bajaron las exportaciones por el tema de las embarcaciones y las exportaciones retenidas y todo eso. También esto lo que decía que estaba contra estación, porque otros países producen esto, pero nuestro mercado está orientado al mercado chino, ya que el mercado chino compran la fruta para el año nuevo chino y acá se produce desde finales, o sea, desde mediados de octubre hasta mediados de enero, siendo el año nuevo chino a principios de febrero, ya que se demora más o menos un mes en llegar las embarcaciones desde acá de Chile hasta China. Bueno, acá también tenemos los calibres, los cuales son Large, Extra Large, Jumbo, Super Jumbo, Extra Jumbo y Giant. También ahora vamos a analizar la base de datos, de la cual teníamos una base de datos que era asociada a una exportadora, que era de la cereza, donde habían 70 atributos y 1242 instancias. De estos datos habían 21 que eran numéricos, 6 de tiempo, y los restantes eran string, y 5 que eran enteros. De los cuales que eran números, sacamos algunos, describimos algunos y sacamos algún resumen estadístico donde sale la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo de los datos numéricos. En cuanto a los datos faltantes, primero vimos cuáles eran los datos faltantes y dónde estaban. En cuanto nos dimos cuenta que el grupo de variedad no tenía ningún dato, por lo que decidimos borrar esa columna, ese atributo, y también, como se ve acá gráficamente, faltaban datos en otros atributos, pero esto lo llenamos los datos numéricos con la media, y los datos que eran string los rellenamos con la moda, y las fechas con el anterior, los data time. Y luego nos quedó la tabla con los datos completos. Y también eliminamos 3 columnas, las cuales eran peso real pallet, el grupo de nuestro grupo de trabajo, y caja equivalente. Y finalmente se graficó el histograma para el FOB caja con los datos faltantes y sin los datos faltantes, es decir, cambiándolos por la media en este caso, generando una distribución más normal. Y por último, el diseño de nuestra red neuronal consistirá en lo siguiente. Después de haber analizado toda la base de datos, se procede a codificar la columna FOB caja para dividirla en rangos, para a cada rango asignarle un número, y se van a seleccionar las columnas de tipo numérico, todas, y al menos una atributo de tipo string. Luego se procede a transformar el data frame a registro dataset para trabajar en listas, se generan los datos de prueba y entrenamiento, se crea el modelo de red con un input dim igual a la cantidad de columnas, eventualmente tendrá que variar, habrá que probarlo. Se realiza la validación cruzada de los datos, se prueba el modelo, se verifican los resultados y se itera nuevamente cambiando los hiperparámetros como lo son principalmente la cantidad de neuronas, la cantidad de capas o la función de activación. Eso es lo que tenemos pensado a priori. Y eso ha sido nuestra presentación, le presentamos nuestras referencias y muchas gracias por la atención y buenas noches o buenas tardes, como corresponda.